¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Ya estamos aquí. Eso como que sonó así inesperado, ¿verdad? Ya por ahí estamos bien contentos de saludarles. Gracias a todos, familia, porque están al pendiente, porque hoy estamos de manteles largos ya. Estamos cerrando una serie que creo ha sido impactante para la vida de todos nosotros. Una serie titulada Barreras de Protección. Y como decía, un maestro muy apreciado y muy querido de matemáticas ahí del COBAC, que fue donde yo estudié, decía, llegaron a la final, muchachos, pero no eran buenas noticias, ¿eh? Llegaron a la final es porque habíamos reprobado los parciales y teníamos que estar llegando a la parte final, y él nos daba ahí como que una risa ahí bastante sarcástica, y nosotros decíamos, bueno, a nadie le daba tanta risa, solamente a él, porque decía, están en la final de ese examen y si no lo pasamos nos íbamos con una NA y tener que repetir el semestre. Bueno, no es el caso hoy, pero sí estamos llegando a la final de una serie titulada Barreras de Protección. ¿Y es importantísimo tener estas barreras de protección en nuestra vida? Por supuesto que sí. Barreras de protección hemos aprendido que tiene que ver con una conducta moral. Tiene que ver con límites, tiene que ver con decir hasta dónde es apropiado y hasta dónde ya no es saludable para absolutamente nadie. Barreras de protección tiene que ver con establecer esas barandas de seguridad en lugares todavía que se consideran saludables o seguros. Porque una barrera de seguridad no le sirve a nadie ya cuando literalmente cayó en un despeñadero financiero, en un despeñadero emocional, en una bancarrota, hablando incluso financiera, o por qué no hablar de una separación. Entonces, por eso es que creo que todos nosotros tenemos que instalar barreras de seguridad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hemos hablado que la autopista no es ni nunca será el único lugar donde necesitamos esas barreras de protección. Por supuesto que no. Instalamos barreras de protección en el noviazgo. En el noviazgo, cuando parece que todo es miel sobre hojuelas, cuando la vida pinta de colores hermosos, hablando de atracción, sentimientos y emociones, y hasta dónde es bueno esperar, hasta dónde no es bueno estar saltando esa línea, y hablamos de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y así como dice el escritor de Cantares, no despiertes el amor antes de tiempo, tiene que ver con establecer esos límites. Barreras de seguridad, ¿por qué no? En el matrimonio hablamos de poner esas condiciones cuando sabes que hay una persona que puede ser un gran potencial de afectar ese matrimonio, esa relación, si no ponemos límites. En amistades, ¿por qué no hablar acerca de esas amistades cuando las personas a veces somos de esa línea de decir a todo sí, y a veces también es correcto decir no? Es correcto esperar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper significativo, de un tema que creo puede causar algo de caos aquí en esta página de Facebook, en esta página de Conexión Vida. ¿Por qué? El título está apareciendo en pantalla y es tan significativa como el dinero importa. No, hombre, ya con eso creo que mucho se está diciendo. Muchas personas cuando escuchan la palabra dinero en una iglesia, en una congregación, inmediatamente se llega el tema de, ya van a empezar, es que para eso era el punto en el que querían estar cayendo con todo lo que se habló. Y déjame decirte que no podemos caer en esa conducta de generalización. ¿Por qué? Porque muchos lugares, muchas instituciones han abusado de esto y no es correcto. Tan es así que déjame te platico que una ocasión, platicando con una de mis hermanas, me decía, oye Néstor, y por cierto, ¿cuánto dinero te dan si invitas o llevas una persona allí a tu iglesia? Y a mí me dio muchísima risa porque yo le decía, no, absolutamente nada. No, pues ¿qué no es así como que un tema ahí como de ir escalonando? Tal vez lo veía como un multinivel, ¿no? Pero nunca se ha tratado absolutamente de eso. ¿Es importante hablar de dinero? Por supuesto que es importante. Y el asunto con el dinero es el trato o el uso o la administración que nosotros le estemos dando. Por eso hoy tenemos que hablar de este punto tan álgido, de este punto tan importante que es el dinero importa. Y de hecho Jesús nos enseña en muchos aspectos, en muchas áreas, la importancia
de ese dinero, no en un aspecto de construcción, de hacernos millonarios, no un aspecto de afanarnos, más bien en un aspecto de ser cautelosos y cuidadosos. Porque mira, en la pantalla aparece algo súper importantísimo. El dinero no es malo. Por supuesto que no. ¿Cómo va a ser malo el dinero si con ese dinero muchas veces nos vamos de vacaciones, podemos comprarnos alguna camiseta, podemos estar pagando alguna colegiatura, con el dinero es con el que estamos comprando los bienes con el cual sumamos a la canasta básica? El dinero no es malo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los malos somos nosotros, que hacemos mal uso de ese dinero. Y ojo, no estoy hablando de tener mucho o de tener poco, estoy hablando de ser administrados. El problema es de no caer en un aspecto de amor por ese dinero. ¿Por qué? Porque entonces ese mismo vicio puede incluso llegar a aparecer en nuestro presente y llegar a generar consecuencias en la familia. ¿Cuántos problemas no hemos visto por dinero? En una relación de matrimonio, en una condición de noviazgo, en una condición de empresa. ¿Cuántos problemas no hemos visto por ese mismo dinero? Pero no es el dinero, somos nosotros. Eso es lo primero que quiero que entendamos, y hoy en Barreras de Protección vamos a estar hablando acerca de cómo identificar cuando es un peligro el dinero. Allá aparece en pantalla cuando verdaderamente un peligro se convierte el dinero. ¿Cuándo es un peligro ese dinero? Hoy vamos a hablar acerca de eso, 3 puntos principales que creo que a todos nos van a ayudar. Y déjame decirte que si tú estás aquí por primera ocasión y dices, ya me imaginaba que iban a hablar de este tema, quiero pedirte que tengas y que tomes la oportunidad de no generalizar. Así como nos molesta cuando llega una persona, tal vez un extranjero, y nos llega a ubicar, o tú sales de viaje y platicas con alguien más y de repente dices, bueno, soy mexicano. Y dicen las personas, o es narcotraficante o es violento, ¿no? Entonces, otra vez generalizando. Hoy quiero que tomemos esa oportunidad de escuchar esto que tiene que ver con finanzas, que todos necesitamos ser administrados, y hasta dónde es correcto instalar esas barreras de seguridad. ¿Cuándo es un peligro el dinero? Punto número 1, y anótenlo por ahí en alguna listita, en alguna nota del teléfono. Número 1, el dinero es un peligro cuando solamente pensamos en eso. Efectivamente, cuando nuestra vida está enfocada y dedicada solamente a pensar de dónde saco más, cómo obtengo más feria, dicen por ahí, cómo saco más plata, cómo puedo hacer ese negocio que se haga una condición de millones y yo no tener que estar dependiendo de nadie ni de nada, porque el dinero va a ser lo que me va a sostener. ¿Entienden el problema? Porque entonces el dinero o el afán por el dinero desplaza el lugar que solamente debería de ser de Dios. Entonces, cuando solo pensamos en el dinero, es un conflicto. Y tú dices, bueno, Néstor, es que tal vez estoy atravesando yo una crisis financiera y se tiene que pagar la renta, el agua, la luz, el gas, la colegiatura. Bueno, no estamos hablando de ser desorganizados, estamos hablando también de poner límites, de establecer presupuestos, pero no amar ese dinero, que el dinero no ocupe el primer lugar en nuestras prioridades. Eso sí que es bien importante. Y hoy quiero que me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 12, versículo número 13. Vamos a hablar de algo clarísimo, de algo súper importante, de cómo Jesús les está hablando a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, a una gran multitud. Estamos hablando que son cientos de personas, quizá miles de personas. Abro un paréntesis, a mí siempre me ha causado mucha inquietud cómo era eso posible, cómo podía Jesús hablarle a cientos de personas cuando no se tenía en ese lugar, pues tal vez las bocinas, el equipo que hoy utilizamos para transmitir, pero bueno, seguramente había sus técnicas, sus estrategias. Hay quienes dicen que uno se tenía que colocar la espalda a contracorriente para que esa misma voz pudiera llegar a más personas. El asunto es que había una multitud. Había muchas personas allí escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Resulta que acababa de hablarles a estas personas de abstenerse de la hipocresía, de no ser de esos que dicen pero que no hacen.
Les acababa de enseñar incluso la importancia de cómo ellos tenían que estar comunicándose con Él, una oración a oídos de Dios. No una repetición, sino algo significativo. Entonces, acaba de hablar de cosas significativas, está hablando de verdades eternas. O sea, quiero poner el peso hasta acá arriba de lo que él estaba diciendo, porque todo lo que él decía estaba en ese tono. Les está dando dirección, propósito a sus vidas, y en esa misma línea de pensamiento, en esa gran multitud, fíjate cómo se agrega este versículo. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjate qué interesante, ¿cómo es posible? Porque estamos hablando que es una multitud, cientos, quizá miles de personas, y hay uno solo que no está en el tono de lo que reclama estar ahí. ¿Por qué? Porque es como, imagínate que en el reciente mundial que acaba de terminar, en la final de Francia contra Argentina, y están en los penales, están en la recta final, y todo el grupo, los que están viendo ahí la televisión, están así, bien pegados a las noticias, y en ese momento alguien dice: oigan, y por cierto, ¿qué vamos a comer, no? O sea, exactamente es lo que está ocurriendo aquí. Jesús les está enseñando verdades eternas, y una persona está solamente maquilando e ideando cosas que tienen que ver con sus bienes. No estamos hablando respecto a este punto como si fuera la herencia lo más importante, sino la actitud de esa persona ante esa propia herencia. No sabemos cómo fue, ya no estaba mamá, ya no estaba papá, y resulta que aquí hay un hombre, una persona que está diciendo: dile, maestro, a mi hermano, por cierto, que tiene que compartir esa herencia. Qué curioso, ¿no? Hermanos compitiendo por cosas, hermanos compitiendo por bienes. Y esto, fíjate nada más qué cosas tan actuales, porque hoy en día vemos familias destruidas por un terreno. Hoy en día vemos familias destruidas por una herencia, moviendo el testamento de último momento, acomodando las cosas. Y fíjate qué tema, ¿no? Porque otra vez, nuestra mente está solamente en el dinero. Nuestra mente está en la manera de obtener más bienes, de sacar más provecho. Y entonces aquí hay un problema, porque si nuestra mente no está en donde debería de estar, obviamente nuestras condiciones de pensamientos o acciones no van a dar el fruto que deberían estar dando, ¿no? Continuamos, versículo 14. Mas él dijo: ¿quién? Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿puedes detectar cómo Jesús está reprochando esa mala actitud? O sea, y la pregunta es: ¿realmente este hombre estaba escuchando a Jesús o solamente estaba pensando en exhibir a su hermano? No estamos hablando si su hermano hacía bien, hacía mal, cuál era el trasfondo. Estamos hablando de que el aspecto era un pensamiento totalmente turbado. O sea, el primer lugar era el dinero. Él no estaba ahí a escuchar a Jesús, él estaba con el propósito de que Jesús le dijera a su hermano lo que tenía que decirle según su propia óptica. Avanzamos. Y les dijo, en ese momento ya no solamente es algo directo, personal para aquel hombre, ahora es una enseñanza para toda la multitud. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y me gusta una traducción que dice: mirad y abstenerse, absténganse de toda avaricia. Y así como guardarse y abstenerse son verbos que tienen que ver con continuidad, estamos hablando de que es algo que tiene que practicarse. No es abstenerme hoy, pero seguir siendo exactamente el mismo toda la semana. Estamos hablando de algo que se tiene que practicar hasta convertirse en un hábito, porque los hábitos que tenemos en nuestra vida, claro que tienen peso. Buenos o malos hábitos, tarde o temprano, terminan afectando el rumbo de nuestra vida. Entonces Jesús les está diciendo: necesitan abstenerse de esa avaricia. Necesitan instalar una barrera de protección en ese mismo lugar, y para eso primero tienen que entender que la abundancia de los bienes no es la vida del hombre. Eso no provoca felicidad, pero estamos en un siglo XXI donde la sociedad dice lo opuesto. Estamos en un siglo en donde la cultura nos dice: tú eres
lo que tienes. Si no tienes el iPhone 14 Pro Max de 800 millones de gigabytes, entonces no puedes juntarte con nosotros. Si no tienes los Jordan de tantos miles y miles de pesos o de dólares, entonces es porque sencillamente no estás a nuestro nivel. Y entonces caemos en un problema. Los niños van creciendo con eso porque nosotros estamos inculcándoles eso, que son lo que tienen. Y es un problema porque Jesús dice que tú eres y tú vales por quien vive dentro de ti. Y ahí está la realidad. Entonces, continuamos en este aspecto tan importante. Dentro de nosotros siempre hay el interés de acumular. Y he ahí el gran problema. Todos, absolutamente todos los que hoy están mirando esta transmisión, los que están fuera de casa, los que están en diferentes partes de la República o fuera de la República, todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos llegado a tener ese egoísmo y hemos llegado a sentir la necesidad de estar acumulando, de querer más, porque así nos enseñan, porque así parece que es la vida. Y creemos esta mentira que aparece en tu pantalla: mientras más acumule, seré más feliz. Y eso es una gran mentira. Porque cuando creemos y le compramos al mundo esto, vamos a medir nuestra felicidad por lo que tenemos y no por quién es Dios y lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, hoy en día que queremos tener todo asegurado, eso choca con lo que Jesús quiere enseñarnos. Tenemos seguro para el coche, tenemos seguro de vida. Qué curioso, ¿no? Que el seguro de vida se cobra cuando ya estás muerto. Entonces tenemos seguro para teléfonos, tenemos seguro para la mascota, tenemos seguro de todo porque queremos que nuestra vida esté totalmente libre de batallas porque ya estaba asegurado todo eso. No queremos atravesar dolor. Queremos sencillamente estar con una tranquilidad que a veces no estamos alimentando. Y entonces aquí hay un problema. Está un hombre diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Hay un hombre que está ansioso porque compartan la herencia y porque él se quede con eso. No escucha a Jesús, solamente está ofuscado porque él considera que es lo apropiado tener más bienes, más recursos y así va a ser más feliz. Yo conozco tantas personas que tienen tanta economía, tanto dinero, tantos bienes, pero tienen tan pocas relaciones significativas que te sorprenderías de la vida que ellos tienen. Y lo mismo, personas que viven con un presupuesto modesto, tan alegres, tan felices, tan trabajadoras en todos los aspectos, y otra vez, no es cuestión de dinero, porque el día que nos vayamos de aquí, nos vamos a ir sin nada. Yo no conozco, bueno, tal vez sí habrá alguien que diga: a mí entiérrenme con mi Mercedes clase C, seguramente lo habrá. A mí entiérrenme con mi iPhone 14, seguramente lo habrá. Pero el asunto es que cuando nos vamos de aquí no nos llevamos absolutamente nada. Entonces es más importante pensar en el legado que estamos dejando que en el dinero que estamos acumulando. Ojo, todo en equilibrio. No es bueno ser un derrochador de lo peor y dicen por ahí jineteándose las tarjetas de crédito, ahora para pagar la otra saco de la otra y después hago la otra. Entonces no es tampoco eso saludable, eso no es una buena barrera y tampoco es bueno ser un tacaño de lo peor. Dicen por ahí que están contando los chiles, que exactamente tienen que contar las uvas para la ensalada. Ningún extremo es saludable. Y entonces lo que sí nos está enseñando Jesús en este punto es que no podemos estar toda la vida pensando en ese dinero. ¿Por qué? Porque le dice Timoteo a su hijo espiritual, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo en el capítulo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate nada más qué importante, el amor al dinero. Aparece en tu pantalla, el problema es amar el dinero. Y cuando tú estás enamorado, cuando estás en ese noviazgo, cuando estás en esa luna de miel y no dejas de pensar en esa chica y te manda el mensajito, ay, hasta se ponen aquí los cachetes ruborizados y ay, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, una carita sonrojada. Uy, se pone la piel hasta chinita, se sienten las mariposas, ¿no? Entonces tú estás pensando en esa persona que te importa en todo momento. Se está quemando la cocina, pero tú estás aquí contento
contento, ay, ya se me mandó el mensaje, y de repente vas a hacer un mandado y regresas y, ay, no me ha mandado mensaje, se habrá olvidado de mí. No, el asunto es que no puedes dejar de pensar en esa persona. Y aquí el punto es que cuando amamos al dinero, no podemos dejar de pensar en dinero. ¿Cómo saco más? ¿Cómo tengo más? Yo quiero, necesito. Es parte para que yo pueda ser feliz. Y hay tantas personas que se pasan la vida acumulando que nunca pueden gozar absolutamente nada de lo que tienen. Punto número 2, ya hablamos que el dinero es un peligro cuando solamente pensamos en él. Punto número 2, el problema, el conflicto con el dinero radica cuando olvidamos que Dios es el dueño y nosotros solo somos los administradores. Lo voy a leer una vez más. El problema, el dinero se convierte en un problema cuando olvidamos que Dios es el dueño y nosotros solo somos los administradores. Y mira qué manera tan asombrosa de ejemplificarlo de parte de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 16. Les comienza contando una parábola y dice de la siguiente manera: la heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ve anotando las veces que encuentras esta palabrita, mis, y continúa. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Cuántas veces encontramos a este hombre que, por cierto, ya era rico? No hablamos de un hombre que no tuviera bienes, economía, es un hombre que ya era rico. No te pierdas los detalles, por favor. ¿Cuánto de lo que él hizo, tal vez sí, abonó, cuánto de lo que él hizo realmente dio el crecimiento? O sea, tal vez sí, decíamos, quizá puso algunos minerales en la tierra, pero la realidad es que esa tierra, ese crecimiento lo había dado Dios, pero él se le olvidó. Estaba tan enfrascado y tan enfocado en sus bienes, en su tiempo, en su economía, y a veces así nos pasa. Estamos enfocados en mi felicidad, en mi tiempo, en mis recursos, en esto me conviene a mí, que se nos olvida ser generosos, que se nos olvida que estamos aquí de paso, que se nos olvida que necesitamos ser una iglesia de brazos abiertos que ama a las personas y que las sirve, no solamente de palabra, sino también de hechos, ¿no? Entonces, continuamos en este relato tan asombroso, Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, se pasó tanto tiempo de su vida, tal vez perdió ocasiones especiales con su familia, tal vez perdió momentos increíbles de echar raíces con Dios, se pasó tanto tiempo de su vida buscando cómo ganar más dinero, cómo hacer más plata, cómo tener más forma de llevar la vida, porque al final del día cuando uno comienza y sigue con ese tema de las necesidades que son infinitas, uno nunca está satisfecho, porque el pasto del vecino, dicen por ahí, siempre va a ser más verde que el de uno mismo, ¿no? Entonces caemos otra vez en la trampa de la comparación. Y entonces Jesús le dice, Dios le dice, eres un necio. ¿Por qué? Porque tú no tienes asegurado el día de mañana. Tú lo único que tienes seguro es el hoy, es el ahora, es en este mismo instante. Entonces, ¿por qué a veces nos afanamos por eso? ¿Por qué nos roba la tranquilidad del dinero? ¿Por qué nos roba la tranquilidad la economía, las finanzas? Y bueno, al final del día, cuando solamente pensamos en eso, cuando solamente estamos en una condición de creer que somos los dueños, ahí estamos en un error. ¿Por qué? Pon atención en lo siguiente. Todo lo que tengo lo hice a pulso. Es la frase de una persona que podría decir, pues mi trabajo me ha costado, yo me hice a pulso. O sea, yo salí desde lo más bajo y lo que tengo es porque yo me lo he ganado. ¿Cómo no me lo voy a comprar si es del fruto de mi sudor, de mi esfuerzo, de mi trabajo? Todo lo que tengo lo hice a pulso. Compáralo, eso, versus lo recibí de Dios y quiero ser un canal de bendición o de ayuda a otras personas.
¿Notas la actitud? Es una diferencia abismal. Una persona diciendo, esto me lo merezco, y otra persona diciendo, yo no me merezco nada y es por la gracia de Dios que Él me permite tener mucho o poco, pero yo lo voy a administrar bien. Y allí hay humildad, y allí hay un grado de aceptación y de entender que tenemos que ayudar, que nosotros no podemos creer que todo lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado mucho a nosotros. Si hoy tuviste que desayunar, que comer y ya estás pensando en la cena, Dios te ha dado mucho. Si estás mirando esta transmisión con un dispositivo, Dios te ha dado mucho. Y si no hubiera absolutamente nada de eso y quizá tuvieras que estar consumiendo una sola cantidad de frijolitos con arroz y con tortillitas, qué rico. Ahí Dios nos habría dado mucho. Porque, ¿sabes? Hay personas en muchos lugares del mundo que solamente hacen una comida a la semana. De verdad. Y uno dice, eso nutricionalmente sería imposible vivir. Pero sí, hay maneras y el cuerpo se va adaptando y acostumbrando. Entonces, no caigamos en esa soberbia, no caigamos en el creernos nosotros merecedores. Y hay muchas personas que, no saben cómo le ponen pero al ser generosos en lo que Dios está mandando. Y Dios nos dice, tenemos que dar de lo que Él nos da. Y nosotros decimos, no, pero esto es mío. Y nos vamos a ir y todo eso se va a quedar. Pero nosotros queremos echar raíces, queremos que nuestra vida dependa de lo que nosotros tenemos y no es así. Y punto número 3. Ya hablamos que el punto número 1 tiene que ver, decíamos al inicio, con que solo pensamos en dinero. Ahí es un problema. Punto número 2 tiene que ver cuando creemos que somos dueños y no solamente administradores. Y punto número 3, el conflicto radica con el dinero cuando no somos ricos para con Dios. ¿Cómo está eso? ¿No? Como que voy a ser rico para con Dios. Mire el relato cómo termina. Cuando Jesús mira a la multitud y les dice que tienen que abstenerse de esa codicia, de esa avaricia, les da el ejemplo de aquel hombre que hizo, que trabajó, que compró y que al final del día perdió su vida, termina diciéndoles, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y tú dices, Néstor, bueno, ¿cómo puedo ser rico para con Dios? Número 1, confiando, y número 2, siendo generoso. Ojo, esto ha sido muy mal interpretado, porque muchas personas dicen, yo confío en Dios, entonces me voy a ir y gastar absolutamente todo lo que tengo, no voy a trabajar, en fin, que Dios alimenta a las aves, seguramente me va a alimentar a mí. No hablamos de ser un oso perezoso, estamos hablando de hacer nuestra parte y confiar en que Dios, porque Él siempre hace su parte, y ser generosos en ese camino, por supuesto. Y me encanta cómo lo expresa para terminar este versículo, Lucas capítulo 12, 29. Esta es una traducción del lenguaje actual y me encanta porque creo que ilustra mucho nuestra realidad. No se desesperen. Todos nos hemos desesperado, todos hemos estado cansados, todos en algún punto queremos arrojar la toalla, queremos que suene la campana, todos en algún momento hemos estado así. Y dice en este apartado Jesús, no se desesperen preguntándose, ¿qué van a comer? ¿O qué van a beber? Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso, ¿qué? Lo necesitan. Por supuesto que Jesús conoce nuestras necesidades. Jesús conoce nuestras preocupaciones. Jesús conoce eso que nos arrebata la tranquilidad. Y ¿sabes? Él promete en este aspecto, en este versículo, que Él va a estar con nosotros. Él promete que hay una salida y la salida no es el dinero, no es echar raíces en las finanzas. La salida y la solución es Él. Él quiere inundar nuestra vida. Él quiere llenar esos huecos en nuestro corazón. Y Dios, que es nuestro Padre y que puede ser tu Padre si tú alguna vez le has dicho, yo quiero que entres en mi corazón. Quiero que me perdones por las cosas que hago mal todo el tiempo y quiero empezar a escribir una historia contigo. Y fíjate, cuando le recibimos, Él promete que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a soltar, por más complicado que sea el día, por más fuerte que sea la tempestad, por más álgida que sea la tormenta,
Él promete estar ahí, Él promete que no se va a bajar de la barca. Continúa diciendo Lucas 12:31, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. Me encanta este aspecto. Yo podría vivir con esta promesa, que Él no nos dejará, que Él no nos soltará, pero que necesitamos ponerle a Él como nuestro único Rey. El problema es que a veces tenemos como nuestro rey a las finanzas. El problema es que a veces tenemos como nuestro rey a la economía, a los bienes. Hay personas de verdad increíble que por un terreno se destruye una familia, por una casa se destruye una familia y entonces los papás se van y aquel hijo que nunca se casó es el que no se quiere salir de la casa. Y bueno, fíjate cuántas cosas por bienes que son temporales. ¿Qué cosas sí son permanentes? La generosidad, el amor, eso no se desgasta, al revés, va creciendo. Sí, tan solo lo ejercitamos. Así que déjame decirte que el antídoto contra la codicia y la avaricia es el dar. Y tú dices, Néstor, seguramente ibas a llegar a ese punto. Y no me refiero a dar en el aspecto de necesitas dar para que Dios te bendiga. Y si Dios no da, entonces no nos bendice. Ese es un problema, porque de repente hay algunas canciones que dicen, si tú le das $1 al Señor, el Señor te da 2. Y si no te da los 2, ya no es Dios, ya no te ama. El asunto tiene que ver con desprendernos, porque no somos dueños, somos administradores. Y esos bienes, muchos o pocos, podemos guiarlos al camino de ser un canal de bendición para otras personas. Siempre podemos ayudar, siempre podemos dar, siempre podemos ser más generosos. Pero, ¿quieres conocer a una persona? Hablemos de dinero. Cuando nos agarramos y nos aferramos y entonces no le piso más, escuchaba una persona hace poquito, no le piso más al acelerador porque qué tal si me consume más kilómetros de gasolina por litro, aunque tenga que ir estropeando el tráfico. O sea, ¿te das cuenta a qué grado podemos llegar a ser negligentes cuando solamente pensamos en la codicia, en la avaricia? Es un conflicto. Pero también llegamos a ser negligentes cuando solo estamos pensando en dar, al grado de despilfarrar, no tener límites, no tener barreras de protección. Por eso el equilibrio siempre va a ser la solución. Pero déjame decirte que hay más dicha en dar que recibir. Siempre será de esa misma manera. Siempre habrá más dicha en dar, porque crecemos cuando damos. Es una disciplina personal espiritual el dar. Así que hoy puede ser esa oportunidad. Hoy puede ser oportunidad en la cual podamos medir nuestra relación con Dios con nuestra generosidad a las personas y en el lugar en donde hoy tú te encuentras congregándote como iglesia. Y esto es un llamado directo al servicio, al amar y al dar, en todos los aspectos. Y déjame cerrar con este punto. Tal vez tú lo has escuchado, es una fábula, es un cuento, más bien es un cuento de Esopo, un historiador griego, que tiene que ver con la gallina de los huevos de oro. Resulta que en una ocasión, aquel hombre y su mujer, que eran granjeros, vivían de una manera modesta, no les faltaba, pero tampoco les sobraba. Y resulta que estos granjeros en una ocasión tuvieron una gallina que dio un hermoso polluelo, el cual meses más tarde era una gallina de esas que consideran como ponedoras, ¿no? Es un cuento, no se pongan aquí agresivos diciendo, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, es un cuento. Resulta que en esa ocasión, aquella hermosa gallina dio un huevo y el dueño se acercó y se quedó sorprendido. Dijo, ¿de verdad es de oro? Fue a la población que quedaba más cerca de su granja a que un especialista revisara. Efectivamente, era de oro. Y entonces le comentó a su esposa, los dos se frotaron las manos, se emocionaron y dijeron, el día de mañana seguramente dará más. ¿Y qué creen? Así fue, al día siguiente volvió a dar otro huevo de oro y entonces ellos estaban sorprendidos, emocionados, remodelaron la granja, arreglaron la casa, compraron un nuevo refrigerador, al día siguiente otro huevo más de oro y estaban tan emocionados, pero al mismo tiempo tan ofuscados, tan afanados, tan codiciosos que dijeron, si esta gallina está dando huevos de oro, seguramente todo su interior debe de ser de un oro en bruto. Entonces
necesitamos ese oro en bruto, que debe de ser mucho. Ya no queremos un huevito, queremos todo el peso de la gallina, y con eso vamos a arreglar no solamente este granero, esta granja, sino también vamos a comprar otra casa y vamos a ver cómo nos la arreglamos después. Así que lo que hicieron es de que esa misma noche llegaron y a la gallina de los huevos de oro le dieron cuello, la abrieron y para su sorpresa no había absolutamente nada de oro en bruto. Solamente se miraron el uno al otro pensando que habían perdido la oportunidad de estar recibiendo un huevo más en su tiempo. Y así es como termina esa historia. Muchas veces la codicia, muchas veces la avaricia hace que tengamos una venda en los ojos, no somos generosos para con Dios, tenemos el pensamiento de siempre buscar más y creemos que somos dueños y se nos olvida que solamente somos administradores. Para concluir, déjame decirte que los bienes, que la economía son un medio provisto por Dios que tienen como finalidad ser un canal, ser un río que llegue a muchísimos otros lugares, no un estanque que termina generando microorganismos porque no avanza, no hay movimiento, ser un río, ser un canal de bendición, ser generosos y poder dar, desprendernos. Ese es el punto principal.